Hola mi gente hermosa. ¿Están listos para conocer una historia que los va a conmover hasta las lágrimas? Hoy vamos a revelar el momento más oscuro en la vida de Sebastián Rulli, cuando un diagnóstico médico devastador casi acabó con su carrera para siempre. Pero antes de comenzar con esta historia impactante, si eres nuevo en el canal, dale like a este video ahora mismo y suscríbete activando la campanita de notificaciones. No te puedes perder el contenido exclusivo que traemos para ti. Lo que van a escuchar hoy es una historia real de superación, dolor y lágrimas. El día que Cecilia Gallardo, su esposa, confirmó entre sollozos el diagnóstico que cambiaría todo. Un momento donde el galán de telenovelas más querido de México estuvo a punto de perder no solo su carrera, sino algo mucho más valioso. Prepárense porque esta historia los va a impactar de principio a fin. El año 2007 marcó un antes y un después en la vida de Sebastián Rulli. Durante las grabaciones de la telenovela Pasión, el actor experimentó los primeros síntomas de lo que se convertiría en su mayor pesadilla personal. Los dolores en la columna vertebral comenzaron de manera sutil, como una molestia que él atribuía al cansancio de las largas jornadas de trabajo. Sin embargo, esos dolores no eran ordinarios, eran el preludio de una crisis que pondría en peligro no solo su carrera, sino su vida misma. Las escenas de acción, particularmente aquellas que involucraban montar a caballo, se volvían cada vez más difíciles de soportar. Los trajes de época, pesados y elaborados, agregaban una carga adicional a su ya comprometida columna. Sebastián, conocido por su profesionalismo inquebrantable, se negaba a mostrar debilidad frente a sus compañeros de trabajo. La situación se agravó progresivamente hasta llegar a un punto crítico que cambiaría todo. Una mañana que parecía normal como cualquier otra, Sebastián despertó en su apartamento de la Ciudad de México y experimentó algo que lo llenó de terror absoluto. El dolor que había estado ignorando durante meses se intensificó de manera brutal, como si un cuchillo atravesara su espalda de lado a lado. Sus piernas, que siempre lo habían llevado con elegancia por los sets de grabación, ahora se negaban a responder a sus órdenes. El pánico se apoderó de él mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo con su cuerpo. La realidad de su situación golpeó como un martillo, necesitaba ayuda médica urgente, y la necesitaba ya. Sin perder tiempo, logró contactar a un amigo cercano quien lo trasladó de emergencia al hospital más cercano. Los pasillos del hospital se convirtieron en el escenario de las horas más angustiantes de su vida. Los médicos corrían de un lado a otro mientras Sebastián yacía en una camilla, observando las luces del techo pasar una tras otra. Las pruebas médicas se sucedían sin cesar. Resonancias magnéticas, radiografías, análisis de sangre y exámenes neurológicos que determinaron la gravedad de su condición. El diagnóstico llegó como un golpe devastador que resonó en los oídos de Sebastián como una sentencia: hernia discal severa con compresión nerviosa. Los médicos fueron claros y directos en su explicación: sin una intervención quirúrgica inmediata, existía el riesgo real de una parálisis permanente. Las palabras del especialista quedaron grabadas en su memoria para siempre: señor Rulli, necesitamos operar ahora mismo. La realidad de su situación era más grave de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. En ese momento de crisis, cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor, la presencia de su entonces esposa Cecilia Gallardo se volvió fundamental. Ella había observado durante semanas cómo Sebastián ocultaba su dolor, cómo fingía estar bien cuando claramente no lo estaba. Sus lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente brotaron cuando el médico confirmó lo que ella ya temía en su corazón. Lo sabía, susurró entre sollozos, sabía que algo terrible estaba pasando. Su intuición femenina y su amor profundo por Sebastián le habían permitido detectar las señales que él trataba desesperadamente de ocultar. La confirmación médica no hizo más que validar sus peores temores sobre la salud del hombre que amaba. Las lágrimas de Cecilia no eran solo de tristeza, sino también de alivio por saber que finalmente podrían enfrentar el problema de frente. Su apoyo incondicional se convirtió en el ancla emocional que Sebastián necesitaba en ese momento de vulnerabilidad absoluta. La noticia se extendió rápidamente por los pasillos de Televisa y el mundo del espectáculo mexicano. Los compañeros de trabajo de Sebastián, acostumbrados a verlo como el galán invencible de las telenovelas, se mostraron impactados por la gravedad de su estado. Las grabaciones de Pasión se suspendieron indefinidamente mientras todos esperaban noticias sobre su recuperación. Los productores,
Inicialmente preocupados por los retrasos en la producción, pronto se dieron cuenta de que la salud de Sebastián era lo único que realmente importaba. El set que una vez estuvo lleno de risas y profesionalismo ahora se sentía vacío sin la presencia carismática del actor argentino. Sus compañeros de reparto organizaron cadenas de oración y enviaron mensajes de apoyo que llenaron su habitación de hospital. La industria entera parecía contener la respiración, esperando saber si uno de sus talentos más queridos podría recuperarse completamente. La vulnerabilidad humana había traspasado la máscara del personaje público, mostrando que detrás del galán existía un hombre que sufría como cualquier otro. Las noches en el hospital se convirtieron en un calvario personal para Sebastián. En la soledad de su habitación, cuando las visitas se marchaban y los médicos terminaban sus rondas, él se enfrentaba a sus miedos más profundos. Las lágrimas que no derramaba frente a otros caían libremente sobre su almohada mientras contemplaba un futuro incierto. Su mente se llenaba de preguntas torturantes. ¿Podría volver a caminar normalmente? ¿Tendría que renunciar para siempre a su carrera actoral? ¿Cómo enfrentaría la vida si quedaba con limitaciones permanentes? El rosario de su madre Clara, que siempre llevaba consigo, se convirtió en su compañía constante durante esas horas oscuras. Sus dedos acariciaban cada cuenta mientras susurraba oraciones que había aprendido en su infancia en Buenos Aires. La fe se convirtió en su último refugio cuando la medicina parecía ofrecer solo probabilidades y no certezas. El sonido constante de los monitores médicos marcaba el ritmo de una nueva realidad que tendría que aprender a aceptar. La decisión de someterse a la cirugía no fue fácil, pero tampoco había alternativa. Los riesgos eran significativos. 8 horas bajo anestesia general, manipulación delicada de la columna vertebral y la posibilidad real de complicaciones que podrían cambiar su vida para siempre. Sebastián, quien había enfrentado rechazos, hambre y soledad en su camino hacia el éxito, ahora se enfrentaba al desafío más grande de todos, luchar por su salud y su futuro. La noche antes de la operación, escribió cartas para sus seres queridos, incluyendo un especial para su hijo Santiago. En esas líneas plasmó todo su amor, sus esperanzas y sus temores sobre lo que podría suceder. Cecilia permaneció a su lado toda la noche, sosteniéndole la mano y susurrándole palabras de aliento. Juntos repasaron los momentos más hermosos de su relación, como si quisieran asegurarse de que esos recuerdos permanecieran intactos sin importar lo que deparara el futuro. El amanecer del día de la cirugía llegó con una mezcla de esperanza y terror que solo aquellos que han enfrentado situaciones límite pueden comprender. Cuando las puertas del quirófano se cerraron detrás de Sebastián, comenzó una espera que se sintió eterna para todos los que lo amaban. Cecilia se instaló en la sala de espera, acompañada por familiares y amigos cercanos que formaron una red de apoyo inquebrantable. Las horas pasaban con una lentitud agobiante mientras los cirujanos trabajaban meticulosamente en la columna del actor. Cada actualización médica era recibida con una mezcla de alivio y ansiedad renovada. Los médicos informaban sobre el progreso de la operación, explicando cada paso del procedimiento a una familia que colgaba de cada palabra. La sala de recuperación del hospital se convirtió en el nuevo universo de Sebastián Rulli durante las primeras semanas posteriores a su cirugía de columna. Los efectos de la anestesia se desvanecían lentamente, revelando una realidad que era tanto esperanzadora como desalentadora. Su cuerpo, que una vez había sido su herramienta de trabajo más preciada, ahora se sentía extraño y débil. Las primeras horas después de despertar estuvieron marcadas por una mezcla confusa de alivio por estar vivo y terror por lo desconocido que le esperaba. Los médicos le explicaron detalladamente el proceso de recuperación que tendría por delante. Sería largo, doloroso y requeriría una determinación férrea. Sebastián escuchaba cada palabra con la intensidad de alguien que sabe que su futuro depende de la información que está recibiendo. Los monitores médicos continuaban marcando el ritmo de su nueva realidad, mientras él intentaba procesar mentalmente todo lo que había cambiado en su vida. El simple acto de moverse en la cama requería la ayuda de las enfermeras, recordándole constantemente lo vulnerable que se había vuelto su condición física. Los primeros intentos de fisioterapia fueron devastadores para el orgullo y la autoestima de Sebastián. El hombre que había cautivado audiencias con su presencia física ahora luchaba por realizar movimientos básicos que antes daba por sentados. Cada sesión de rehabilitación era una batalla contra el dolor, la frustración y la desesperación que amenazaba con consumirlo. Los fisioterapeutas,
Profesionales experimentados acostumbrados a trabajar con pacientes en situaciones similares, reconocían en Sebastián una determinación especial que los impresionaba. Sin embargo, también notaban los momentos de quiebre emocional cuando él creía que nadie lo estaba observando. Las lágrimas silenciosas durante los ejercicios más difíciles revelaban la profundidad de su lucha interna. Su cuerpo se resistía a cada movimiento, recordándole cruelmente los límites que ahora definían su existencia. Los músculos que habían desarrollado a lo largo de años de trabajo actoral ahora parecían haberse olvidado de cómo funcionar correctamente. Cada pequeño progreso se celebraba como una victoria monumental, mientras que cada retroceso amenazaba con hundir su moral en la desesperación más absoluta. Cecilia se convirtió en mucho más que una esposa durante este periodo, se transformó en su enfermera, su motivadora y su ancla emocional. Su dedicación era absoluta, permaneciendo junto a Sebastián durante las sesiones de fisioterapia más difíciles y sosteniéndolo durante los momentos de mayor vulnerabilidad. Ella había puesto su propia carrera en segundo plano para enfocarse completamente en la recuperación de su esposo. Las noches eran particularmente desafiantes, cuando el dolor se intensificaba y Sebastián luchaba contra pensamientos oscuros sobre su futuro. Cecilia aprendió a leer cada expresión de su rostro, anticipando sus necesidades antes de que él las expresara verbalmente. Su presencia constante se convirtió en el recordatorio diario de que no estaba solo en esta batalla. Juntos desarrollaron rutinas y rituales que daban estructura y esperanza a días que de otra manera se habrían sentido interminables. El amor entre ellos se profundizó de maneras que no habían anticipado, forjado en el fuego de la adversidad y templado por la comprensión mutua del valor de cada momento compartido. Los meses de rehabilitación revelaron facetas del carácter de Sebastián que ni él mismo conocía completamente. Su determinación, que siempre había sido notable, se intensificó hasta niveles que impresionaban a todo su equipo médico. Cada día se levantaba con un propósito claro: recuperar un poco más de lo que había perdido. Su rutina diaria incluía sesiones de fisioterapia matutinas, ejercicios de fortalecimiento en la tarde y trabajo de movilidad en la noche. Entre sesión y sesión, estudiaba sobre anatomía y rehabilitación, convirtiéndose en un participante activo e informado de su propio proceso de sanación. Los médicos comentaban entre ellos sobre la dedicación excepcional de este paciente que desafiaba las expectativas de recuperación. Sebastián no se conformaba con seguir las instrucciones, las superaba, siempre buscando hacer un poco más de lo recomendado. Su cuaderno de progreso se llenaba de anotaciones detalladas sobre cada avance, por pequeño que fuera. La misma disciplina que lo había llevado al éxito en su carrera ahora se aplicaba con intensidad renovada a su recuperación física. Cada día sin progreso lo frustraba profundamente, pero nunca lo desalentaba lo suficiente como para rendirse. La dimensión psicológica de la recuperación resultó ser tan desafiante como la física, si no más. Sebastián se enfrentó a demonios internos que no había anticipado: la depresión, la ansiedad y una crisis profunda de identidad. ¿Quién era él si no podía actuar? ¿Qué valor tenía su vida si no podía hacer lo que más amaba? Estas preguntas lo atormentaban durante las horas de inactividad forzada. Los psicólogos especializados en trauma médico se convirtieron en parte esencial de su equipo de recuperación. A través de sesiones regulares de terapia, Sebastián aprendió a procesar no solo el trauma físico, sino también el emocional de ver su carrera interrumpida tan abruptamente. La terapia le enseñó técnicas de visualización y meditación que complementaban su rehabilitación física. Gradualmente, comenzó a entender que su valor como persona no dependía exclusivamente de su capacidad para actuar. Sin embargo, este proceso de aceptación no fue lineal. Hubo retrocesos emocionales que amenazaron con descarrilar todo su progreso. Los días malos eran realmente devastadores, cuando el dolor físico se combinaba con la desesperación psicológica para crear una tormenta perfecta de sufrimiento. El apoyo de la industria del entretenimiento mexicano fue tanto inesperado como profundamente reconfortante para Sebastián. Colegas que apenas conocía personalmente enviaron mensajes de aliento y ofertas de ayuda. Productores y directores que habían trabajado con él expresaron públicamente su deseo de verlo recuperado y de regreso a los sets. Las redes sociales se llenaron de mensajes de fans de toda Latinoamérica que compartían sus oraciones y buenos deseos. Esta ola de apoyo le recordó a Sebastián que su impacto como actor había trascendido los límites profesionales para tocar vidas reales. Los compañeros de pasión organizaron visitas regulares que se convirtieron en puntos brillantes en su rutina de recuperación.
Estas reuniones no solo levantaban su moral, sino que también lo mantenían conectado con el mundo del cual había sido forzosamente alejado. Algunos colegas compartieron sus propias experiencias con lesiones y recuperaciones, creando una red de comprensión y apoyo mutuo. La solidaridad del gremio artístico se manifestó de maneras tangibles que ayudaron tanto práctica como emocionalmente durante este periodo tan difícil. Los pequeños triunfos se convirtieron en monumentos de esperanza en el paisaje de la recuperación de Sebastián. El primer día que pudo ponerse de pie sin ayuda, las lágrimas de alegría fueron tan intensas como las de dolor que había derramado meses antes. Cada metro adicional que lograba caminar se celebraba como una victoria épica. El momento en que pudo subir escaleras por primera vez después de la cirugía marcó un hito emocional que quedaría grabado en su memoria para siempre. El periodo de recuperación de Sebastián había fortalecido temporalmente su matrimonio con Cecilia, pero también había sembrado semillas de tensión que eventualmente germinarían en una crisis matrimonial devastadora. La intensidad emocional de cuidar a un esposo gravemente enfermo había agotado a Cecilia de maneras que ninguno de los dos había anticipado completamente. Cuando Sebastián finalmente regresó al trabajo, ambos esperaban que la vida volviera a la normalidad, pero descubrieron que sus definiciones de normalidad habían cambiado irrevocablemente. Las dinámicas de poder en su relación se habían alterado durante los meses de enfermedad, y readaptarse a una nueva realidad donde Sebastián era nuevamente independiente resultó más complicado de lo esperado. Los horarios demandantes de ambos en sus respectivas carreras, que antes habían manejado con relativa facilidad, ahora se sentían imposibles de equilibrar. La experiencia traumática compartida, paradójicamente, había creado tanto intimidad como distancia entre ellos. Sebastián había cambiado profundamente durante su recuperación, desarrollando una nueva perspectiva sobre la vida y las prioridades que no siempre coincidía con la de Cecilia. Los pequeños roces que antes se resolvían fácilmente ahora se convertían en discusiones más profundas sobre valores fundamentales y direcciones de vida. Las primeras grietas serias aparecieron cuando Sebastián decidió ser más selectivo con los proyectos que aceptaba, priorizando su salud y bienestar sobre las oportunidades financieras. Cecilia, quien había sacrificado aspectos de su propia carrera durante la enfermedad de él, sentía que era momento de recuperar el terreno perdido profesionalmente. Esta diferencia en ritmos y prioridades creó una desincronización fundamental en sus objetivos de vida. Las conversaciones sobre el futuro se volvieron tensas, con cada uno expresando necesidades que parecían incompatibles con las del otro. Sebastián valoraba más que nunca el tiempo de calidad en familia y momentos de tranquilidad, mientras Cecilia sentía una urgencia renovada por avanzar profesionalmente. Los compromisos sociales y profesionales que antes disfrutaban juntos ahora se sentían como obligaciones pesadas que ninguno de los dos quería cumplir. La comunicación, que había sido intensa y honesta durante la crisis médica, se volvió superficial y evasiva cuando se trataba de abordar estos nuevos conflictos. Ambos comenzaron a guardar resentimientos silenciosos que crecían día a día como un cáncer emocional. Las cenas familiares se llenaron de silencios incómodos donde las palabras no dichas pesaban más que las conversaciones forzadas que ocasionalmente intentaban mantener. La llegada de Santiago había sido una fuente inmensa de alegría, pero también se convirtió en un factor adicional de complejidad en una relación ya tensa. Ambos padres amaban profundamente a su hijo, pero tenían visiones diferentes sobre cómo criarlo y qué tipo de vida familiar querían proporcionarle. Sebastián, marcado por su experiencia cercana con la mortalidad, quería una crianza más protectora y centrada en valores familiares tradicionales. Cecilia, sintiendo que había perdido años de desarrollo profesional, luchaba contra la culpa de querer perseguir oportunidades que requerían tiempo lejos de casa. Estas diferencias filosóficas sobre la paternidad se manifestaban en discusiones sobre decisiones cotidianas. Desde la elección de escuelas hasta la cantidad de tiempo que cada uno debía dedicar a la carrera versus la familia. Santiago, aún muy pequeño para comprender completamente la tensión entre sus padres, comenzó a mostrar signos de ansiedad que preocuparon a ambos progenitores. Las peleas que inicialmente ocurrían solo cuando el niño estaba dormido gradualmente se filtraron a momentos cuando él estaba presente, creando un ambiente familiar tenso que afectaba a todos. Los intentos de mantener una fachada de familia perfecta para el público se volvieron cada vez más agotadores y artificial. La presión de ser una pareja célebre que debía proyectar una imagen de felicidad constante agregó una capa adicional de estrés a una relación ya frágil. El punto de no retorno llegó cuando ambos se dieron cuenta de que estaban fingiendo una felicidad que ya no sentían genuinamente.
Las conversaciones sobre divorcio comenzaron como amenazas durante las peleas más intensas, pero gradualmente se convirtieron en discusiones serias sobre logística y consecuencias. Ninguno de los dos quería ser el primero en verbalizar que el matrimonio había terminado, pero ambos sabían en sus corazones que habían llegado a un callejón sin salida emocional. Los intentos de terapia de pareja resultaron infructuosos, principalmente porque ambos llegaban a las sesiones con agendas ocultas más enfocadas en justificar sus posiciones que en encontrar soluciones reales. Los terapeutas notaron que Sebastián y Cecilia se habían convertido en extraños que compartían una casa, comunicándose principalmente a través de terceros o mensajes indirectos. La intimidad física había desaparecido mucho antes que la emocional, pero ahora incluso las conversaciones básicas sobre logística familiar se habían vuelto territorios minados de resentimiento. Las decisiones importantes se posponían indefinidamente porque requería un nivel de cooperación que ya no podían mantener. El hogar que una vez había sido un refugio de amor se transformó en un campo de batalla silencioso donde cada gesto se interpretaba como un acto de agresión o indiferencia. El anuncio público del divorcio fue manejado con la profesionalidad que ambos habían desarrollado como figuras públicas, pero internamente devastó a Sebastián de maneras que no había anticipado. A pesar de saber que el matrimonio había terminado emocionalmente mucho antes del anuncio oficial, la finalidad legal y pública de la separación lo golpeó como una segunda crisis existencial. Los medios de comunicación, que habían celebrado su romance y matrimonio, ahora diseccionaban cada detalle de su separación con una voracidad que lo perturbaba profundamente. Sebastián se encontró lidiando no solo con el dolor personal del divorcio, sino también con la humillación pública de que su fracaso matrimonial fuera entretenimiento para las masas. Las especulaciones sobre las causas de la separación se volvieron cada vez más fantasiosas y alejadas de la realidad, pero él decidió mantener un silencio digno en lugar de alimentar el circo mediático. Su apartamento, donde ahora vivía solo por primera vez en años, se sentía como un museo de memorias muertas lleno de objetos que recordaban tiempos más felices. Las noches se volvieron particularmente difíciles, cuando el silencio de la soledad amplificaba cada pensamiento autocrítico y cada pregunta sobre qué podría haber hecho diferente. El éxito profesional que había luchado tanto por alcanzar ahora se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo genuinamente. La batalla por la custodia de Santiago se convirtió en el capítulo más doloroso y complicado de todo el proceso de divorcio. Lo que ambos padres habían esperado que fuera una negociación civilizada sobre el bienestar de su hijo rápidamente se deterioró en una guerra legal que involucró abogados especializados, evaluaciones psicológicas y una disección pública de sus capacidades como padres. El año 2012 marcó el inicio de una transformación profunda en la vida de Sebastián Rulli, quien decidió enfrentar sus demonios internos con la misma determinación que había mostrado durante su recuperación física. La decisión de buscar ayuda psicológica profesional fue revolucionaria en una cultura donde los hombres raramente admiten vulnerabilidad emocional. Cada sesión de terapia se convirtió en un viaje de autodescubrimiento que lo ayudó a entender patrones destructivos que había desarrollado a lo largo de los años. Los terapeutas especializados en trauma y depresión masculina le enseñaron herramientas para procesar la culpa, la ira y la tristeza que había acumulado durante la batalla legal y el divorcio. Sebastián aprendió que su valor como persona no dependía de los roles externos que desempeñaba, sino de su capacidad para crecer y sanar internamente. La terapia también le reveló cómo su infancia en Buenos Aires y sus años de lucha en Europa habían forjado tanto su fortaleza como sus inseguridades más profundas. Gradualmente, comenzó a ver su historia no como una serie de tragedias, sino como lecciones que lo habían preparado para convertirse en un hombre más completo y consciente. Durante este proceso de sanación, Sebastián tomó la decisión valiente de hablar públicamente sobre su experiencia con la depresión y la salud mental masculina. Sus primeras entrevistas sobre el tema fueron emotivas y auténticas, rompiendo tabúes culturales que habían mantenido a muchos hombres latinos en silencio sobre sus luchas emocionales. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma donde compartía reflexiones honestas sobre sus días difíciles y sus pequeñas victorias en el camino hacia la estabilidad emocional. Su transparencia resonó profundamente con fans de toda Latinoamérica que se sintieron inspirados a buscar ayuda para sus propios problemas de salud mental. Los mensajes de agradecimiento llegaban diariamente de hombres que habían decidido ir a terapia después de escuchar la historia de Sebastián. Su honestidad se convirtió en una forma de activismo silencioso que desafió los estereotipos machistas sobre la expresión emocional masculina. Las entrevistas en televisión donde discutía estos temas se volvieron virales, no por escándalo,
sino por la profundidad y autenticidad de sus reflexiones. Este nuevo rol como defensor de la salud mental le dio un propósito renovado que trascendía su carrera como actor. A medida que Sebastián trabajaba en su sanación personal, su relación con Santiago comenzó a sanar también, aunque de manera gradual y cuidadosa. Los fines de semana que inicialmente se sentían forzados y artificiales comenzaron a fluir más naturalmente cuando Sebastián dejó de tratar cada momento como una audición para demostrar que era un buen padre. Las actividades simples como cocinar juntos, ver películas o simplemente hablar se convirtieron en los cimientos de una nueva dinámica padre-hijo basada en la autenticidad en lugar de la culpa. Sebastián aprendió a estar presente emocionalmente durante estos encuentros, dejando de lado las preocupaciones sobre el trabajo o los problemas legales. Su hijo comenzó a notar este cambio, volviéndose más abierto y comunicativo durante sus visitas. Las conversaciones evolucionaron desde actividades superficiales hasta intercambios más profundos donde Santiago se sentía seguro para expresar sus propias emociones sobre el divorcio. Sebastián desarrolló la paciencia para escuchar sin juzgar, una habilidad que había aprendido en terapia y que ahora aplicaba en su rol paternal. Los pequeños rituales que desarrollaron juntos, como sus propias recetas de cocina o rutinas de ejercicio matutino, se convirtieron en tradiciones especiales que fortalecieron su vínculo único. La experiencia de la paternidad post-divorcio enseñó a Sebastián lecciones valiosas sobre la calidad versus la cantidad del tiempo compartido. Cada momento con Santiago se volvió más significativo porque había aprendido a valorar la presencia plena sobre la simple presencia física. Los consejos que le daba a su hijo sobre resiliencia y superación de obstáculos provenían de una experiencia vivida que daba autenticidad a sus palabras. Santiago comenzó a ver a su padre no solo como una figura de autoridad, sino como un modelo de cómo enfrentar las dificultades de la vida con dignidad. Las cartas que Sebastián le escribía entre visitas se convirtieron en un tesoro emocional que el niño guardaba cuidadosamente. Estas comunicaciones escritas le permitían a Sebastián expresar sentimientos que a veces eran difíciles de verbalizar en persona. La evolución de su relación demostró que el amor paternal podía adaptarse y fortalecerse incluso dentro de circunstancias desafiantes. El orgullo que sentía por los logros de Santiago se intensificó, libre ahora de las complicaciones legales que habían empañado sus primeros años como padre divorciado. El regreso de Sebastián a la actuación después de superar sus crisis personal y legal fue marcadamente diferente de sus trabajos anteriores. Su nueva profundidad emocional se reflejaba en cada personaje que interpretaba, añadiendo capas de complejidad que impresionaban a directores y compañeros de trabajo. Los productores notaron inmediatamente que habían recuperado no solo al actor que conocían, sino a una versión mejorada que aportaba una gravitas única a cada proyecto. Su comprensión del sufrimiento humano había expandido dramáticamente su rango actoral, permitiéndole abordar roles más maduros y desafiantes. Las escenas emocionales que antes requería gran preparación ahora fluían naturalmente de su propia experiencia vivida. Su profesionalismo en el set se había refinado, mostrando una paciencia y consideración hacia otros que reflejaba su crecimiento personal. Los jóvenes actores comenzaron a buscarlo como mentor, reconociendo en él a alguien que había navegado exitosamente tanto los triunfos como las tragedias de la industria. Su reputación evolucionó de galán tradicional a actor respetado capaz de manejar material dramático complejo con autenticidad y profundidad. Paralelamente a su carrera actoral, Sebastián comenzó a explorar nuevas avenidas creativas que reflejaban sus intereses expandidos y su perspectiva madura. Su participación en proyectos de concientización sobre salud mental se convirtió en una pasión genuina que complementaba su trabajo en entretenimiento. Las colaboraciones con organizaciones benéficas le proporcionaron una satisfacción diferente a la que encontraba en la actuación, conectándolo con propósitos más grandes que el éxito individual. Su habilidad natural para conectar con personas en situaciones vulnerables se convirtió en una extensión de su talento artístico aplicado a contextos sociales. Los documentales y entrevistas donde participaba como defensor de causas sociales mostraron facetas de su personalidad que el público nunca había visto. Su influencia se expandió más allá del entretenimiento hacia espacios de impacto social real y mensurable. Las conferencias que comenzó a dar sobre superación personal atraían audiencias diversas que buscaban inspiración para sus propias batallas. Esta evolución hacia un rol más multifacético en la sociedad le dio una sensación de propósito que había estado buscando inconscientemente durante años. Al reflexionar sobre su journey completo desde Buenos Aires hasta su posición actual, Sebastián reconoció que cada crisis había sido una oportunidad disfrazada para evolucionar hacia una versión más auténtica de sí mismo.
Increíble, ¿verdad? La historia de Sebastián Rulli nos demuestra que detrás de cada sonrisa en pantalla puede existir una batalla silenciosa que no imaginamos. Su lucha contra ese diagnóstico devastador y las lágrimas de confirmación de Cecilia nos recuerdan que los famosos también son humanos que sufren y se levantan. Queremos agradecer de corazón todos sus comentarios en nuestros videos anteriores. Cada mensaje, cada experiencia que comparten con nosotros nos motiva a seguir trayendo estas historias que nos tocan el alma. Ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la actitud de Sebastián durante esta crisis? ¿Conocías esta parte de su historia? No olvides compartir este video con esa persona que necesita escuchar una historia de superación. Y si quieren más contenido como este, denle like y suscríbanse con la campanita activada. Nos vemos en el próximo video con más historias que los van a emocionar. Hasta la próxima, mi gente bella.